Hacemos una oración antes de comenzar. Padre, gracias por poder estar en tu casa, por poder en esta mañana estar celebrando la Santa Cena, de sentarnos alrededor de esta mesa. Gracias, Señor, por este primer domingo de mes, por este comienzo de mes. Gracias, Señor, por tu presencia, tu Santo Espíritu en nuestras vidas, entre nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora, al meditar en tu palabra, tú nos ministres, nos edifiques, hables a nuestros corazones para que sea manifestada tu gloria en medio de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. El título de la palabra que tengo para compartir en esta mañana es Poder para testificar. Poder para testificar. Testificar con poder. El tema es en qué consiste ese poder, en qué se evidencia ese poder. Bueno, en un texto, quizás el texto que primero nos viene a la mente es el Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, podréis dar testimonio de mí, ¿no? En Judea, Samaria, ¿no? Hasta el último de la tierra. Pero el Señor me llevaba a otro pasaje, que es el que quiero leer en esta mañana, que es en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Y me parece muy interesante el pensamiento que podemos encontrar aquí. Primera de Juan 1 al 3. Capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra: lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que estuvo en el origen de todas las cosas, al comienzo de todo, antes que todo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, cuando comienza el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él está diciendo aquí lo que era desde el principio, el verbo de Dios. Lo hemos oído la palabra encarnada. Cuando dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios y comenzó. Esa palabra que dio origen a todas las cosas, nosotros la hemos oído. Y lo hemos visto con nuestros ojos. Y lo hemos tocado con nuestras manos. Impresionante. Juan, el discípulo amado, el que ponía su cabeza cerca del pecho de Jesús, el que sentía el latido del corazón del Señor, está aquí diciendo esto. Y entonces dice, verso 2, porque la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el culto de esta noche tenemos bautismo allí en Palma. Un grupo de hermanos se va a estar bautizando, pasando por las aguas del bautismo. Y el bautismo es un testimonio
es una forma de testificar públicamente el comienzo de una nueva vida con Cristo. Es el testimonio de que abandonamos una vieja vida y estamos comenzando una nueva vida con Cristo. Es un cambio de dirección. No una pequeña rectificación en el camino, sino un cambio de 180 grados, un cambio total, radical. Sin Cristo íbamos en una dirección, caminando de espalda a Dios, pero Cristo llegó a nuestras vidas y ahora caminamos hacia Él, siempre hacia Él. Y ese cambio es ese arrepentimiento en nuestras vidas, donde dijimos, estoy yendo mal, estoy yendo en dirección equivocada, me estoy equivocando. Y entonces nos volvemos al Señor. No es una pequeña rectificación, sino que es un cambio de vida. Es el comienzo de una nueva vida. Y esa nueva vida manifiesta una transformación, hay un cambio, comienza un proceso de transformación en nuestras vidas. Ya no seguimos, ya el creyente no sigue en lo mismo de antes. Comienza a cambiar las actitudes, comienza a cambiar la mentalidad, comienza a cambiar sus palabras, comienza a cambiar sus hechos. Empieza a haber un cambio, una transformación. El testimonio que damos es ese cambio de vida. Si nosotros solamente testificamos que hemos recibido un milagro de Dios, si mi testimonio es decir, bueno, mira, Dios me sanó, si mi testimonio es, mira, Dios me ayudó con este problema, Dios me intervino en mi matrimonio, pero seguimos viviendo como siempre, entonces no estamos dando testimonio de Cristo. Estamos dando testimonio solamente, no de Dios, sino de un ídolo. No estamos comunicando fe, estamos comunicando superstición. Ve a la iglesia que vas a tener suerte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si mi testimonio es que solo he recibido un milagro de Dios y no hay un cambio, una transformación de vida, entonces no hay, mi testimonio decimos que no es el testimonio de Dios, sino de un ídolo, de un amuleto. ¿No? Ve a la iglesia, frota la lámpara y recibirás un milagro. La característica principal de la nueva vida no es que recibimos milagros de Dios, no es que Dios nos ayuda en nuestras situaciones, sino es el poder sobre el pecado. La característica principal de la nueva vida es el poder sobre el pecado, es decir, abandonar una vida sin Dios, andando en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia opinión, en nuestros propios asuntos, detrás de nuestros propios propósitos y trayendo nuestras vidas a los pies de Cristo para que Cristo sea Señor y obre una transformación de vida. Amén. Así que el poder para testificar es el poder sobre el pecado. Este es el poder. Si no hay poder sobre el pecado, ¿qué estoy testificando? ¿Cuál es el testimonio? ¿Que he recibido un milagro? Otros reciben otros milagros por otros lados, pero el único que transforma la vida es Cristo. Amén. No somos testigos
si no tenemos poder sobre el pecado. Ahora, por esa razón, Juan, me parece muy interesante, Juan cuando comienza diciendo lo que era desde lo que hemos oído, lo hemos visto, lo hemos experimentado, comienza hablando de esto es lo que estamos anunciando, esto es lo que estamos dando testimonio. Y lo que sigue a continuación, Juan en su epístola, es que entonces comienza a hablar del pecado. Y menciona, son solamente 5 capítulos, en 5 capítulos menciona hasta 25 veces, hace 25 referencias al pecado, hace 23 referencias al mundo, hace 9 referencias al maligno y al diablo. Hace 2 domingos atrás fue Pentecostés y hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y es ahí donde viene este pasaje: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. El Espíritu Santo, el que nos santifica para ser testigos. Y el domingo pasado hablamos de no quejarnos, sino de dar gracias a Dios por la vida y por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Porque el verdadero, decíamos el domingo pasado, el verdadero problema, el gran problema del ser humano es el pecado. Por eso tenemos que apartarnos del pecado, santificarnos. Entonces yo quiero continuar con estos 2 pensamientos de estos 2 últimos domingos. La llenura del Espíritu Santo para ser testigos y nuestra santificación. El Señor dice, me seréis testigos, hablaréis de mí a otros, diréis a otros que me habéis conocido. Y entonces Juan comienza diciendo, nosotros le hemos hablado, Juan está diciendo, hemos hablado de nuestra experiencia personal, damos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado. Y entonces comienza Juan a decir, es interesante, Juan, tú comienzas a leer la carta y te encuentras que Juan dice varias veces, sí decimos, lo que nosotros estamos diciendo. El que dice, el que está diciendo, lo que estamos dando nosotros testimonio. Lo va repitiendo varias veces. Es decir, que lo que nosotros decimos tiene que estar alineado, en primer lugar, con lo que Dios dice y tiene que estar alineado con nuestros hechos, con lo que nosotros hacemos. Y lo otro que dice también, lo que va repitiendo Juan en esta epístola, es que repite varias veces, en esto sabemos, en esto conocemos. Es decir, a través de esto nos damos cuenta, podemos discernir, podemos comprobar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Entonces dice, primera de Juan 1:6, dice, si damos testimonio que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. El que da testimonio de Cristo, pero está andando en tinieblas, es decir, que tiene cosas ocultas en su vida, que no tiene una vida transparente, que tiene una doble vida, que en un lugar es una cosa y en otro lugar es otra cosa. Está diciendo, está el que dice que tenemos comunión con Él. No, yo voy a la iglesia, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero mi vida
está llena de muchos agujeros negros. No es algo diáfano, no es algo transparente. Entonces, allí no hay verdad, no hay poder. ¿Por qué se puede dar tanto testimonio? Muchas veces, mucha gente está vacunada contra el Evangelio. No quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere saber nada del Evangelio? Porque se ha encontrado con vidas, con el que dice, pero su vida tiene un montón de cosas ocultas y no hay nada oculto que no salga a la luz. 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que no tengo pecado, inmediatamente se detiene el proceso de transformación. Deja de operar el poder transformador de Dios en mi vida, porque no hay nada que transformar. Si yo soy un santo, yo soy, pero vamos, el no va más. Yo soy tan bueno. Y entonces ya no tengo nada, ya no tengo que, ten cuidado, porque entonces ya te puedes ir al cielo. No hay nada más que trabajar. ¿Por qué nos pasa esto? Porque no hay la palabra dice, acá dice que nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que mirar para adentro. Señor, tenemos que ponernos delante del Señor. Examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en mí, si estoy caminando rectamente. Estoy abierto y escuchando, Señor, qué cosas tengo que corregir, qué cosas tengo que poner, porque dónde tengo que mejorar, dónde tengo que rectificar. El capítulo 2, verso 4 y 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tu vida no corresponde con el Evangelio, no le testifiques a nadie. No le digas a nadie que eres creyente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora esto, entonces nosotros podemos pensar, bueno, entonces nadie puede decir nada porque todos somos pecadores, todos fallamos. Pero la palabra aquí habla de practicar el pecado. La práctica, la continuidad, seguir siempre en lo mismo, no hay ningún tipo de rectificación. ¿Y a cuántos muchas veces tenemos que decirle, no le digas a nadie que vienes a la iglesia, por favor? Porque lo que estás haciendo es cerrándole la puerta de la iglesia a otros, que te conocen en el trabajo, que te conocen en tu casa, que te conocen en el barrio, que te conocen, ¿no? El que dice, verso 2, capítulo 2, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿qué ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué clase de testimonio es este?
si las palabras no concuerdan con los hechos. Testificar que se conoce a Cristo, que uno es cristiano, que anda en luz, que ama y resulta que no hay hechos que lo respalden. Vamos al capítulo 3, versos 1 y 4. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mira lo grande del amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. No hay nada más grande que ser hijo de Dios. No hay, o hay algo mayor que esto. ¿Hay algo mayor que esto? No hay nada más grande que ser llamado hijos de Dios. Y Dios mismo dice, tú eres mi hijo y te amo. Somos, ¿por qué? ¿Por lo bueno que somos nosotros? No, porque somos aceptos en el amado. Y entonces en Romanos 8, todo el capítulo 8 de Romanos, que nos habla del Espíritu Santo, tú lo lees y empieza a darte cuenta, cuando lees el capítulo 8 de Romanos, la tremenda relación que hay entre ser hijos de Dios y el Espíritu Santo. Y empiezas a ver que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y ahí sigue y sigue. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades para ser hechos, para formar en nosotros a Cristo, ¿no? Toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder para dar testimonio es el Espíritu Santo en nosotros para morir a esa vieja vida y levantarnos en una nueva vida. Amén. Tomando victoria sobre las obras de la carne. Entonces, y ahí mismo dice en ese capítulo 8 de Romanos, ¿no?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces el versículo 2 de este capítulo 3 de primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se santifica, se lava, se baña todos los días, se limpia, porque tenemos esta esperanza. Y es lo que tenemos que cuidar en nuestras vidas. Y entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto aplicándolo a nuestra vida, ¿qué es? Romanos dice así, Pablo dice en Romanos, porque el domingo pasado hemos hablado, hemos mencionado que todo el tema, todo lo que habla Romanos acerca del pecado, ¿no?, como viene explicando todo lo que es el tema del pecado. Romanos dice entonces allí en capítulo 13, versos 9 y 10, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplimos este poder? ¿En qué se manifiesta?
en que nos cuidamos de decir lo que no voy a ofender, en no mentir, en no agredir, en no engañar, en no defraudar, en los hechos, ¿no? Y que nos manejamos con amor. Con amor. Entonces dice el versículo 5 de este capítulo 3, porque para esto apareció, para quitar nuestros pecados. Y el versículo 8 vuelve a decir, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino, dejó su trono. ¿Por qué dejó su trono? Por este tema, por el tema del pecado. Por un tema que nosotros, como seres humanos, como personas, decimos, bueno, le quitamos hierro. Le quitamos hierro a tantas cosas y están mal. Está mal la forma en que estoy hablando, está mal la forma en que estoy procediendo, está mal lo que estoy haciendo. ¿Cuántas cosas? Pero le quitamos hierro. Eso que nosotros le quitamos hierro, el Señor se levantó de su trono y vino porque ese es el gran problema del ser humano. No pasa nada si me llevo esto, no pasa nada si digo aquello, no pasa nada, ¿no? Y para esto apareció, porque en aquello que está mal es donde el diablo se mete. Y donde el diablo se mete, roba, mata, destruye. Así que el Señor, y es interesante, ¿no? Porque Juan en la epístola dice esto, está diciendo, para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Para esto hemos sido investidos con poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, para deshacer, para hacer morir las obras de la carne. Y es lo que ha venido a nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y entonces, y dice, quiero citar algunos pasajes más, donde Jesús, en el Evangelio de Juan, Juan registra palabras de Jesús donde dice, he descendido del cielo, es decir, he venido, para esto he aparecido, he descendido del cielo, para hacer la voluntad del que me envió. Dar testimonio de Cristo, pero sometiendo nuestras vidas a su voluntad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Yo, la luz, he venido para que no permanezcan en tinieblas. Entonces, yo sé que estoy repitiendo muchos versículos, pero es una síntesis, estoy sintetizando un poco lo que encontramos aquí en Primera de Juan. El capítulo 3, seguimos en el capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, que ha recibido a Cristo en su vida, que ha recibido la vida de Dios en uno, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Aquel que tiene nueva vida en Cristo no practica el pecado, no sigue pecando, no continúa en el pecado, no se entrega al pecado, no chapotea en el pecado, no se revuelve en el pecado, no sigue en lo mismo. No, ¿por qué? Porque la simiente de Dios, el germen de esta vida, de esta nueva vida, esta semilla, la nueva vida, está en Él. Y no puede, el que tiene nueva vida, no puede. La carne le tira para un lado, puede ser que haya dicho lo que no tiene que decir, haya hecho lo que no tiene que hacer, pero la nueva vida se lo impide, salvo que renuncie a esa nueva vida y se entregue. El poder
que hay en esta nueva vida nos libra de practicar el pecado. Porque hay un freno, hay una convicción que nos lleva al arrepentimiento, a rectificar. Sin esa nueva vida, como dijimos alguna vez, vamos sin luces y sin freno. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tiene esta nueva vida. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mi amor por Dios, ¿de dónde viene? Es porque es la vida de Dios en mí, que me lleva a amar a Dios y me lleva a amar al hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y sé que no puedo, a veces ocurre, esto no está en la Biblia, es un refrán. La confianza da asco, ¿no? Somos como chanchos y la confianza da asco, ¿no? Y a veces porque tenemos la... Es como mi hermano, entonces como que uno puede abusar, en vez de tener más respeto todavía, mayor respeto, uno termina abusando. Préstame el berbiquí. Y chau, no se lo devuelvo nunca más. Es de mi hermano, no pasa nada. No, justamente, como lo amo, tengo respeto. ¿Y eso de dónde viene? Es la vida de Dios en uno. La vida de Dios en nosotros que nos lleva a caminar recto, derecho. El poder para testificar no es hablar bonito, no es hablar gritando, no es decir algo elocuente, porque en eso no hay poder. El poder está en una vida transformada, en una vida que ha abandonado la vieja vida y se levanta en una nueva vida con Cristo. En eso hay poder. Lo demás, tú puedes decir, Dios, yo fui a la iglesia y Dios me... Por eso mucha gente viene a la iglesia, recibe el milagro y después no lo ve nunca más. Porque siguen viviendo como antes. Vuelven a su camino y siguen así. ¿A eso? ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántos han recibido un milagro? Pero el tema no es recibir un milagro. Dios es bueno y hace milagros. El asunto es esta transformación de vida. Y eso viene por el poder sobre el pecado. El poder sobre el pecado es la vida espiritual en nosotros, es el Espíritu Santo. Es buscar, por eso decíamos en Pentecostés, ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Pero llenos del Espíritu Santo no es para hablar bonito, no es para decir, uy, qué unción que tiene. Llenos del Espíritu Santo para vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Y andemos en el amor del Señor. ¿Amén? Amén. Demasiado palo, ¿no? Pero hermanos, yo creo que es un concepto que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Amén? Y me pareció muy interesante esto, ¿no? Como Juan, que da testimonio, luego comienza diciendo, y decimos, lo que estamos diciendo, pero no corresponde a lo que decimos, nuestro dicho no corresponde a lo que decimos. Y termino con esto. Juan, que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. El Espíritu Santo aquí en nosotros nos lleva a vencer al mundo y a guardarnos de amar al mundo. Juan dice, ahí en el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no es de Dios. Es una corriente que te arrastra. Solo puedes resistir esa corriente para no ser arrastrado por la corriente, por la nueva vida de Dios en nosotros, por la llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo podemos ir contra corriente. Y entonces Juan dice aquí mismo, ¿no? Porque sabemos
que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero termina diciendo, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a Jesús, el Salvador del mundo. El mundo entero está bajo el maligno, pero Dios salva al mundo. Amén. Dios está por encima. Y por eso necesitamos de esta plenitud, de esta llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.